Bueno, pues actualización de situación es que esta bomba por aquí abajo tira un montón y suena esto ya a caos y destrucción. Y el problema es que sigo esperando mi paquete. Llevo aquí 15 o 20 días. Vamos a ver si hay suerte y poder continuar con mi gran misión de llegar al punto más al sur del país. Y de hecho, mi visa original creo que caduca esta semana. Y a partir de ahí tengo un papel firmado por un Rastafari que Dios dirá si sirve o no sirve. ¡Fua! Es que mira la diferencia, ¿eh? Y son 20 segundos que es que ni te enteras de que acabas de cruzar un riachuelón. A ver, porque llevo un rato en reserva. Vamos a ver cómo venimos. Uf, nada y menos. Tengo como 10 kilómetros. Yo creo que con un litrillo que llego. Es que está sucísima la gasolina aquí en estas botellas, tío. Mi socha. Contra todo pronóstico, llego a Tulear con Mora Mora funcionando. Aquí tengo que recibir el paquete, que si todo sale bien, me permitirá reparar la moto y poder continuar con el viaje. Trying to stunt in your rentals. I too wanna cry at a Maybach. I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters. Aquí tenemos una de las partes menos divertidas de viajar. A frotar y escurrir. Qué curioso que está el país lleno hasta arriba de grillos. Y no me molestarían si no fuera porque se ponen en mitad de la noche a armar un escándalo tremendo. Los voy capturando y hay más grillos que cucarachas en otros lados. Míralo el cabrón. Vaya noche me está dando. Mi paquete sigue bloqueado en aduanas. Entre papeleo y papeleo, los días siguen pasando y el tiempo de mi visado se agota. Sé posible tú la ves y le va a venir de maravilla antes de ponerme a repararla si consigo desbloquear el maldito paquete. Aquí me viene tirando mezcla de aceite ya con refrigerante, lo cual no es bueno. Está esta pobre bomba pidiendo clemencia. Desde que me metí por los manglares, toda esa agua salada pues está por aquí pegada. Así que vamos a darle una buena limpieza. Mierda, acabo de encontrar otra cosa más que arreglar a la moto. Luz trasera, no va. Y nos vamos a cenar. Salam. Ok, un pomme frite, 3 poulet. Sí. Mira, este es el baño del restaurante, que básicamente mira en el suelo y mira las semillas, plagado, cuajado hasta arriba. Y este es el baño. Enjoy. Enchanté. Nice to meet you. Le he comprado un helado a este pobre niño de la calle, que probablemente sea lo último que necesite, pero igual le pone contento. Lo de los niños de la calle es terrible, ¿eh? Hay algunos que van en grupo, pero este que viene solo, señor, viene usted un poco rápido. Y aquí están los bares con las gatunas y los gatunos. Hoy me he levantado un poco hecho polvo. Llevo unos días constipado y no estaba preocupado hasta que he caído que en este país hay una epidemia de tuberculosis. Y ahí ya se me ha levantado un poco la preocupación. Ahora donde he estado en el hospital, cada día prácticamente ha fallecido alguien de tuberculosis. Y María está en contacto cada día con un montón de gente con tuberculosis. Yo estoy en contacto con María, así que esperemos que no. Tocamos madera, porque le he preguntado a mi amigo ChatGPT los síntomas y me ha dicho tos, malestar, cansancio, falta de apetito, que eso sí que me lo he notado y se me hace súper raro. Y estaba pensando una vez más que es súper importante tener seguro de viajes. ¡Fua, chaval! ¡Qué ganas tenía de volver a mi motocicleta! Ni me lo creo. A ver que empezamos bien. ¿Cuánta batería tienes tú? 12,5, ¿eh? Esta batería me va a terminar dando un disgusto, ¿eh? Good morning. My time to go. Okay. I go to Anacao. I think I have to take a boat from San Agustín to Solar, something like this. Piroc. Piroc, eh? Oui. From San Agustín to Salari. To Salari. Yes, it's possible. Okay, with the moto, eh? With the moto, I don't think so. ¿No? Vale, vamos a ver. Bonita. Joder, mi madre. Esta mora. Qué ganas tenía, tío. Llevo más de un mes parado aquí atascado. Tengo el paquete de aduanas bloqueado todavía desde hace 12 días o así.
all the wickedness that I can't confess, how it bends and peaks, just like an LCD screen. In a way, the room is spinning, I can see both sides. Si es que aquí no te aburres, ¿eh? O sea, salir a la calle 5 minutos aquí es como un cómic de estos de Buscando a Wally. Este pobre niño. Pobres niños de aquí, tío. Ya, claro. Salama. Cada vez que vamos a comer les compro un bocata y así que se alegran de verme. Son como mi gato. Mira cómo se ponen solo por comida, tío. Qué vida más dura. Joder, por fin, chaval, por fin, más de un mes parado esperando el maldito paquete, tío. Ya estaba pensando en largarme sin paquete hasta que la bomba de agua explotara. ¡Fua, chaval! Qué mala es la incertidumbre, ¿eh? Un mes entero diciéndome, mañana lo tienes. ¿Seguro? Sí. ¡Ole! No estaba tan ilusionado desde las navidades de 2002. ¡Ay! Me había salido a comer, que son las 2, pero la comida me da igual. Aquí tenemos la camisetita de Topuria. Bueno, esta mañana me he comprado un par de cables de embrague. He comprado también una bombilla. Hoy está siendo... Bueno, he perdido un collar que me regaló Bea. Vamos a sacar nuestra navaja escopetosa. Una vez más, gracias a la mamá, cada viaje me manda un paquetito. Esto de aquí, que viene bien machacado, es la pantalla del móvil que partí. Voy a hacer algo que siempre he querido hacer. ¡Hala! Se araña un poquitín, pero muy poco, ¿eh? Es mucho más duro de lo que me esperaba. Vamos a cambiar de herramienta y vamos a pasar al bisturí quirúrgico. Mira, ahí se ve. O sea, algo hace, pero muy poquito, ¿eh? Y a ver si apuñalamientos. Joder, es durísimo. ¿O no lo marca? Estoy como loco con todos los ahogamientos que tiene la moto y por descartar. Compré una bujía china y seguí haciendo lo mismo, pero... yo qué sé, por descartar. Bujía original contra bujía falsa. Se nota que los grabados son muy cutres aquí. Esta caja es la importante. Son todas las piezas para reparar la bomba de agua, que es lo que me tiene tirado. Espero, por favor, rezo que haya acertado en el modelo, en el tamaño y en todo, porque si no, la hemos liado gordísima. Bueno, pues comienza un capítulo más de mecánica de supervivencia. Misión del día, desmontar esta bomba de agua y ver qué nos encontramos. La verdad que me preocupa un poco porque es la primera vez que desmonto una bomba de agua. Tengo esto de aquí, que no sé lo que es, y esto de aquí que tampoco sé lo que es, la verdad. Tengo que hacerme experto ahora en la tarde de hoy. Tengo que mirarme todos los vídeos de YouTube, preguntarle a mi amigo ChatGPT y ver cómo se repara una bomba de agua por dentro. Esto que debe aquí llevar pegado 15 años, hay que ayudarle suavecito e irá soltando. Vale. Ahí estamos. Punto número 1 que veo que me gusta es que no hay ninguna hélice rota, que esta era una de las teorías que yo tenía. Y recemos ahora porque sea el rodamiento lo que está roto. Bombita, ven con papayito. Venga, suéltala. No la quieres soltar el manguito. Llevan muchos años juntos. Venga, dame mi bomba. Tampoco hay ningún diente de estos roto, lo cual es importantísimo también. El motor mueve este engranaje mueve la hélice y la hélice mueve el refrigerante. Me lo voy a llevar a la sala de operaciones y vamos a desmontarla tranquilamente. Yeah, to share together. No, ay, en mi momento. Salama, go. Salama. Hello. Ah, que quiere dinero, ¿eh? Y ese con 25 gallinas. Que grita, hay unas cabras, tío, joder, qué grito más raro. MC de venta de zapatillas Nike, MC Top Manta. Tenemos una misión que ya habéis escuchado, que me han dicho que creen que no es posible pasar y tengo que pasar, sí o sí, porque voy hacia el sur. Oh no, ¿yeah? Oh no. Shit, se ha pinchado. Thank you very much. Miss Saucha. Mamá, ¿cómo quema eso aceite? Quiero salir de la ciudad. El pinchazo viene a triple pinchazo. Joder, ¿qué ha pasado, tío? Y regando todo de gasolina. Estas pobres maletas, ya lo que les faltaba. Después le he metido unas correitas aquí, que yo creo que un poco más se aguantará. A ver, venga, ansia viva. Adelántame, que vienen bicis. Pocas tortas hay, para cómo viene aquí la gente. Y estos son los elementos que necesito. Un par de juntas, retén número 1 del agua, que son estas dos piezas, retén número 2 de aceite, que es esta pieza, y rodamiento. Y este agujerito que se ve aquí es importantísimo. Lo primero para mí siempre es limpiar, intentar que entre la menor mierda posible a todos los lados. Primer paso, tiene aquí un circlip que no sé si se va a ver y
y lo que no tengo son herramientas, pero tengo unas tijeritas y vamos a ver si somos capaces. Uf, no, está duro. Lo de no tener herramientas siempre es un punto, ¿eh? No tiene fuerza y lo último que quiero es romper nada, porque aquí no hay recambios. Y aquí la tenemos. Aquí tenemos un pasador que sacamos hacia aquí. Aquí tenemos una arandelita y ahora deberíamos ser capaces de sacar el eje, que este es del único que no tengo recambio. Y así a simple vista no se ve nada raro. Aquí tenemos el rodamiento, que parece que tiene un poco de holgura el tipo, ¿eh? Vamos a utilizar herramienta específica. Me temo yo que aquí podemos tener a un culpable. Y aquí lo tenemos, que estaba machacado. A ver, yo creo que golpeando por aquí debería salir suavito. Nunca me había metido en una de estas, así que ahí estuve liado, desmontando un poco por aquí, un poco por allí, martillazo para arriba, martillazo para abajo, porque aquello no salía, estaba solidificado. El problema de esta moto que tiene tanta chicha que los tornillos empiezan a pasar, todo se empieza a oxidar, las juntas se empiezan a pegar, y lo que en una moto nueva es más fácil, en esta de aquí se complica. Este era el problema porque está partido, se ha quedado la mitad de la pieza aquí dentro. Esto lo ideal sería calentarlo, pero claro, la vida no es lo que uno quiere. Vale, está bien cabrón, bien cerrado aquí dentro, y lo que voy a hacer es sacar el rodamiento, que es bastante más fácil. Vale, rodamiento fuera. Aquí lo tenemos. Y parece que está un poquito gripado. El ruido podía venir de aquí. Y vamos a ver si somos capaces de sacar el trozo metálico del retén de agua, que es el que venía roto y se ha quedado aquí la mitad. Pues he tenido que usar la fuerza bruta, porque no venía, he estado 15 minutos a golpes. Así ha terminado. Solamente me queda sacar ya el retencillo que viene aquí dentro. Se hace añicos y me saltan los ojos. Está como solidificado. Se ha hecho una pieza con el eje. Vale, pues tenemos rodamiento. Pues se ha ido la luz. Voy a dejarlo todo limpito, que vamos a engrasarlo bien, generosísimamente. Ahí tenemos la luz de vuelta. Y vamos a hacer la misma operación de ir pianísimo, para que esto entre recto. Tenemos bomba de agua renovada. Vamos a montar todo y a rezarle a los espíritus del bosque porque todo salga bien. Y en ese momento estaremos listos para volver a las carreteras, que no sé cuánto tiempo llevo parado, que me está dando algo ya. Basaja. Al principio pensaba que me iban a llamar Fusungu, pero por lo visto Fusungu no lo utiliza todo el mundo, lo que utilizan aquí es Basaja. Hoy, objetivo, volver a montar la bomba de agua, tanto todos los plásticos fundidos con el metal. Estaba completamente solidificado. Bueno, poco a poco y con mucha paciencia, le dijo el elefante a la hormiga. Esta moto tiene tralla, ¿eh? Trozo de plástico aquí se ha roto, han hecho 2 agujeritos y han pasado un alambre por aquí a modo de agarradera. Y aquí tenemos los engranajes del motor que mueven la bomba de agua. Una vez que esto está limpio, limpísimo, vamos a meter una de las presillas que compramos ayer. Estas de aquí, en cuanto las quitas, se revientan. 5.000, mi Soucha. Tengo que sincronizar los dientes. Ah, vale. Eco. Vamos a darte unos toques de gracia. La juntita y nuestra tapa, que la encaramos bien. Ahora lo único que falta ya es hacerle unas buenas oraciones a los espíritus del bosque. Voy a limpiar muy bien toda esta zona del chivato, así comprobamos al 100% si ha dejado de perder. Pues ahora sí, estamos listos para rellenar refrigerante y hacer la prueba de fuego. Me he pasado un poco, sí. Lo bueno es que si va un poco alto, en cuanto se caliente lo tira, lo cual me va a preocupar porque de repente voy a ver que estoy tirando refrigerante. Mierda, me está oliendo a refrigerante y eso no me está gustando ni un poco. Por la bomba no es, por este manguito tampoco parece ser, por este tampoco parece ser. La bomba de agua de momento aguanta y no ha hecho ruidos ni ha soltado una sola gota de refrigerante, que aún así llevo 1 litro encima de refrigerante porque el radiador ese va arreglado con el tapafugas, de aquella manera que le eché, que parece que se paró, pero ahora que he cambiado el refrigerante no sé si el tapafugas se ha quedado ahí o no. O sea, ese radiador mucho está aguantando de momento. Qué gusto no escuchar la carraca de la bomba de agua, que pensaba que me iba a dejar tirado en cualquier momento. Mira la diferencia de color entre el refrigerante viejo y el refrigerante nuevo. Venga, bonita. Por amor a la moto más bonita. Vale, ahí está chupando. De momento parece que no hace ningún ruido raro la bomba. Aquí ha chupado refrigerante. Hola, ha chupado un montón y lo malo que se me apaga. Vamos a dejar que caliente un poco y que absorba todo el refrigerante que quiera y que eche burbujitas. Ahí están, esas burbujitas son las que yo quería. Y el ruido de momento ha desaparecido. Uli, como haya salido bien, tío. Estaba muy preocupado con Mora Mora y con esa bomba de agua.
a hacer una prueba, voy a dejar que salte el electroventilador. Esto será muy buena señal, significará que no tiene aire y todo va funcionando. Voy a aprovechar a cambiar la bombilla trasera. Venga, ventiladorcito, sálteme usted. Hostia, cómo quema tú. Ahí estamos, ese electroventiladorcito. Suena un poco raro, eso suena cada vez peor, pero de momento mientras gire... A ver, ¿está girando? Sí, sí. La bombilla trasera, no me preguntes cómo ni por qué, pero ahí tiene una montada de la hostia. Se enciende la luz de freno y la de posición a la vez, y cuando pillo el freno delantero se apaga. A ver esta batería, porque empieza a decir que está cansada. ¿Escuchas esto? Así suena una bomba de agua recién reparada. A nada. Pobres gentes de las calles, tío. ¿Cómo son estas ciudades, eh? Son un continuo mercadillo. Eso es lo que queremos, que se caliente esto, que coja presión y que si tiene que perder, que pierda aquí, no me pierda en mitad del desierto. He visto refrigerante. Sí, viene del depósito de expansión, que lo cierto es que viene alto el nivel, así que rezo porque esté simplemente eliminando el sobrante, que ya sabíamos que le había echado un poquito de más. Esa vaca... A ver, porque ya se está ahogando la moto. Esa parte se me había olvidado. Pobre hombre, pobre gente. Es que la vida aquí es dura, ¿eh? Pero si encima naces con problemas, se apaga y vámonos. A ver, este push. Estos son duros también, ¿eh? Y descalzos la mayoría. Una cosa que he descubierto cuando se ahoga es que si corto y arranco encendido, durante un ratito me funciona. Entonces eso me hace pensar que es problema electrónico. Ah, mira, no, está viva la vaca. Se estaba haciendo la muerta, porque me imagino que sabe lo que le viene a la pobre vaca. De momento sonar no suena. El chivato seco como hacía mucho tiempo que no estaba. Todos con las sanguarinas estas, se las deben regalar en la academia militar. Vale, pues tenemos una fuga que veía ya venir, que es de esta presilla de aquí, por eso compré dos, así que luego la cambiaré. Hoy toca cambiar las suspensiones, unos muelles para la suspensión delantera, porque viene la moto ingobernable, o sea, la voy a partir chasis. Al mínimo bache tipo así, carterazo, uno tras otro, y para una semana vale, para un mes vale, pero yo que voy a estar un buen tiempo por aquí, son progresivos, que en vez de tener la espiral igual por todo el muelle, hay un tramo donde está más comprimida. Y ahora hará un pop para arriba. Ahí lo notamos. Pues simplemente sacamos la tapa con la arandelita, quitamos este espaciador. Este aceite no te creas que me gusta a mí mucho como viene. Importantísimo siempre, espirales densas hacia arriba. Metemos muelle nuevo en su sitio. Esto lo puede hacer cualquier persona en su casa y se nota una barbaridad. Le montamos su espaciador, su arandelita, que asegurarse de que entra suavísimo. Montamos manillar en su sitio, que le he dejado las marcas hechas para saber cómo estaba. Pues estuve ayer arreglando el móvil y tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que la pantalla me funciona. La mala noticia es que no funciona el teléfono. No sé qué se han cargado, pero no tengo ni cobertura, ni internet, ni nada. Voy a ver ahora si les encuentro y a ver si me puedo pelear con ellos para que lo intenten arreglar. Ya pone cara de que sabe que algo ha liado. C'est quoi le problème? Problème avec téléphone. Ah, c'est quoi? C'est no signal, no internet. De antenne, I guess. Ah, réseau. No réseau. C'est pas réseau. Sí. Repartí, Estamos visitando un mercado local, buscando unas latas para mis latas de atún, que no encontré ni él, imagínate yo. Yeah, fish. Yeah. From the vessel, Yeah, from the vessel. Because the vessel, they don't cultivate. Here they cultivate, Yeah. there they fish, yeah, and then they exchange, eh? Yeah. If you wanna know where I come from, then come taste my tongue.
sacar pasta. Llevo usando N26 unos años y la verdad que de momento me va de maravilla. Y el otro día vieron que lo utilizaba en uno de los vídeos y me contactaron. Ya sabéis que no soy yo muy fan de meter muchos colaboradores por aquí, pero en este caso que es que lo llevo usando básicamente 2 años. Quisieron unirse y colaborar y sobre todo me ayuda a ir reponiendo material. Por ejemplo, ahora que la X4 me la he cargado, a ver señora, pase usted. Así que para cualquiera de los que queráis abriros una cuenta para viajar, si metéis el código este os regalan 20 euros, yo lo dejo por aquí dicho y la verdad que me ayuda a seguir viajando. Y aproveché el paquete para mandarme unas suspensiones que me han costado un buen dinero. Y lo más importante de todo, amortiguador trasero, porque el que tengo me ha petado, ya está perdiendo aceite. He tenido que desmontar media moto, o sea, he tenido que desmontar la caja del filtro de aire, he tenido que desmontar hasta la admisión para acceder a esta tuerca y vamos a ver si desde el otro lado puede llegar a salir. Es que esto es lo que no me gusta, ¿eh? Yo creo que estas motos fue de las últimas que hicieron en las que todavía se le podía meter mano relativamente fácil y a partir de aquí yo creo que la empezaron a cagar. Y tuerca número 2 fuera y ahora vamos a utilizar la vieja confiable de... Ahí viene. Ole, vino. Devuélveme mi destornillador. Qué difícil lo han hecho, tío. Aquí te han metido 1000 mierdas por el camino. Venga, bonito. Venga, que ahí te veo. ¿Dónde hostias está tocando esto? Voy a soltar. Tengo que soltar media moto, tío, para sacar ese maldito tornillo. Tú fuera, tú también. ¿Y ahora ya quieres venir o no? Pues no. Venga, puto. Me falta 1 milímetro, tío. Carcasa de la GoPro. Hay unos audios en los últimos vídeos que no se habrán escuchado muy bien. Comenzamos un día más en la oficina. Se me fastidió la 360, que es una mierda, y ahora se me acaba de romper el soporte, que esta era la suplente, y ha petado la pantalla, tío. Primera misión del día es llegar a San Agustín, que hay ahí un río gigantesco que no tiene puente y que, por lo que me han dicho, hay que cruzar en piragua. Lo que pasa es que esta señora ya me ha preocupado porque me ha dicho... With the moto... I don't think so. Trópico du Capricorn, Tulear Tolaira. Y unos cuernos allí de elefante deben ser, como si aquí hubiera. Es una de las pocas cosas que le faltan a este país, ¿eh? Animales salvajes y grandes. Por mis huevos, chaval. Fíjate cómo estamos, que voy a probar a desmontar el regulador que me está haciendo aquí tope con algo. Aquí me está decepcionando un poco esta moto, ¿eh? Una de las razones por las que la elegí es porque entendía que iba a ser fácil de meter mano, pero tener que desmontar el regulador. A ver, si ahora era esto lo que rozaba. Ahora, joder, chaval. Venga, ven, huevón. Mamma mía, ¿eh? Para sacar este puto tornillo. Prosigamos, nadie ha visto nada. ¿Será posible, tío? Ya verás tú, como no soy capaz de sacarlo. Me toca desmontar basculante o algo así. Llevo aquí media hora pegándome y será verdad que no sale esto. No sé quién ha sido el ingeniero japonés que ha diseñado esto, pero ahora mismo me estoy acordando mucho de él. Venga, bonito. Venga, que sale. Pues aquí lo tenemos, que está reventado. Y aquí tenemos el nuevo. Estoy viendo que el nuevo es un poco más alto. Espero que esto no me dé problemas. Y esto por aquí entiendo que no me pasa, ¿no? A ver. Tomar por culo. Voy a desmontar el medio motor de arranque. Anacao San Agustín, ¿sé cómo está? Anacao Ahora sí que sí, vamos a ver estas suspensiones. Que la delantera fue muy fácil de cambiar, la trasera me volvió bastante loco. Tuve que desmontar media moto y por un momento pensaba que no era capaz. Ya me estoy cabreando. Tener que desmontar un motor de arranque, tío. No da el puto ángulo que puedo soltar aquí, tío. No se me ocurre que desmontar más. Y me preocupa que sea más largo que el otro, ¿eh? Vamos a ver si ahora... Joder, por fin, tío. Por fin. Está a punto de desmontar el basculante, que eso es terrible, no me gusta nada, tío. He tenido que desmontar líquido de frenos, manguito este, cables del motor de arranque con el soporte, la caja entera desmontada, con todo el cableado desmontado, la batería, todos los relés sueltos, la CDI suelta, el regulador suelto, batería fuera, todos los cables por aquí sueltos, la caja la he tenido que abrir por aquí y por aquí unas piezas que tenía también por debajo, tío. Amortiguador montado. Vale, pues vamos a hacer prueba de fuego. Ojo que igual la noto más alta, ¿eh? Se hunde menos cuando me subo. Sí, sí. A esta velocidad ya venía que la moto me tiraba para arriba y ahora copia los baches. Se notan mucho. Antes frenaba y me hundía y ahora vengo sólido. Y creo que la que más se nota es atrás, ¿eh? Hay que hacer la prueba de fuego cargado y por campo. Pero las primeras impresiones son bastante buenas.
Qué vida más dura, tío. Lo de los niños yo creo que es lo peor, de África. Ya les he dado pasta, pero no puedo. Hay 250.000 niños. Ok, Martina, Vanesca, see you next time. Y el problema es que hay cientos. O sea, si son 3, haces un poquito más de comida y que coman cada día. Pero hay cientos. No sé si habrá miles en esta ciudad. Borrachos. Malgacho. A mí no smoke cigarette, no. Ok, my friend. See you next time, Mi socha. Ahí están, encarados. A ver, que ya empiezan las tortas, los líos y las guerras. Va conduciendo la moto por los mares, A ver, que la tengo yo, Si suelto, se va la puta. La idea era continuar avanzando por aquí, por la costa, por unos caminos muy remotos. Hablando con un señor, me contó que hace un tiempo fallecieron 2 ciclistas ahí, porque se quedaron sin agua. Y ahora dice la bomba de gasolina que se quiere romper. No sé qué hacer.